grabación. Entonces vamos a ver operaciones con números complejos en su forma polar. La primera operación que vamos a ver es la igualdad. Entonces tenemos al número complejo Z1 representado en su forma polar o trigonométrica como R1 cis de teta 1 y al número complejo Z2 representado como R2 cis de teta 2. Entonces yo digo que el número complejo Z1 es igual al número complejo Z2 si y solo si R1 es igual a R2, o sea, sus módulos son lo mismo, y teta 1 es igual a teta 2 más K veces 360. O sea, que puede ser, no sé, lo voy a anotar aquí, que mi número complejo Z1 sería 2 cis de 30 grados y mi número complejo Z2 sea 2 cis de 30 grados, pero también podría ser Z2 igual a 2 cis de 30 grados más 360, o sea, 390, o más 2 veces 360, que serían 720. 720 más 30 sería 750 grados. Entonces significa que estos números complejos son iguales entre sí porque sus módulos son los mismos y el ángulo es el mismo o a ese ángulo le estamos sumando cada vez 360 grados. Llegamos al mismo punto en el plano de Argand, eso es a lo que nos referimos. ¿Sí entendieron eso de la igualdad de números complejos? Entonces, dos números complejos en su forma polar o trigonométrica son iguales si sus módulos son iguales y sus ángulos son iguales, o bien los ángulos les estamos sumando vueltas completas. 360 grados, por ejemplo, aquí a 30 le sumo una vuelta completa, me queda 390, pero llego al mismo ángulo. Y si a 30 le sumo dos vueltas completas, serían 750, pero estoy llegando al mismo ángulo. ¿Sí lo ven o no, muchachos? Vean, por si todavía no lo han entendido, aquí tengo a mi plano de Argand, mi eje real y mi eje imaginario. Entonces decíamos, todo número complejo se puede representar con un punto en el plano de Argand. Entonces, en este caso, 2 cis de 30, su radio vector mide 2 unidades y el ángulo mide 30. Ya está. Este es mi número complejo Z1. Y luego tengo a mi número complejo Z2, que sería también módulo 2, pero ángulo 390. Entonces, aquí son 360 más otros 30 queda aquí. Entonces, el número complejo es el mismo porque llegamos al mismo punto. Eso es a lo que me refiero. Yo puedo sumarle tantas vueltas completas a este ángulo, le sumo dos vueltas completas, tres vueltas completas, pero si llego al mismo punto, entonces es el mismo número complejo. Es a lo que me refiero. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿O no? Sí, ¿Qué me profe. dicen? Sí, Sí, profesor. perfecto. Bueno, Sí. ya está. Eso es lo primero, la igualdad con números complejos. Listo. Bueno, entonces, a ver, díganme, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, sean los números complejos Z1 igual a 4 cis de 30 y Z2 igual a 4 cis de 390. ¿Ambos números complejos son iguales? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No. ¿No o sí? Sí. ¿No o sí? ¿Y por qué? Sí. Ajá, sí, ¿por qué o no por qué? A ver, díganme. Díganme Porque la razón. 390 es igual a la suma de 30 Ajá, grados más K veces, en este caso sería K igual a 1 por exacto. 360. Exacto, exacto. Así es, muy bien. Entonces, Z1 sí es igual a Z2 porque sus módulos son iguales, en principio, 4, y porque 30 grados es, bueno, porque 390 grados es igual a 30 grados más una vez 360. Entonces dijimos, si al ángulo le sumo n veces 360 grados, entonces significa que es el mismo número complejo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, y ahora Z1 igual a 5 cis de menos 30 y Z2 igual a 5 cis de 2130, ¿son iguales o no son iguales? ¿Qué dicen? Fíjense, lo voy a graficar mientras ustedes lo piensan. Entonces, eje real, eje imaginario, módulo 5, ángulo menos 30, aquí está, menos 30 grados. Imagínense que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, radio vector 5. Aquí está mi número complejo Z1. Entonces el otro radio vector 5, pues la primera parte sí son iguales. Muy bien, sus radios vectores valen lo mismo. Y el ángulo 2130, ¿cuántas vueltas completas serían? Serían 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas, a ver, serían 360 grados por 6
vueltas, 6 por 0, 0, 6 por 6, 36, llevamos 3, 6 por 3, 18, y 3, 1, 2160. 6 vueltas completas serían 2160, pero es 2130, o sea que se detiene antes de la última vuelta. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto antes de la última vuelta se detiene? 30 grados. 30 grados antes. ¿Y entonces eso qué significa? Al detenerse 30 grados antes de la última vuelta, ¿qué significa? Vean, da una vuelta, aquí la voy a dibujar, una vuelta, luego esta es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y antes de que termine la sexta vuelta se detiene aquí. Entonces, ¿qué significa? Que su ángulo es de 330 grados. Que su ángulo también es equivalente a 330 y por lo tanto es equivalente a este menos 30 y por tanto, todo lo que dijeron está bien. Se detuvo 30 grados antes de la última vuelta, es equivalente a 330 grados y es equivalente a menos 30 y por tanto, ¿qué podemos concluir? A ver, déjenme ver porque tienen las manos levantadas. No, no hay ninguna mano levantada. Que son iguales. Que son iguales, muy bien. Podemos concluir que sí, efectivamente son iguales, muy bien, perfecto. Bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente. Ya sí veo que entendieron esto, pero no sé si alguien tiene duda. Nos podrán dar la grabación, ya está. Operaciones con números complejos en su forma polar. Si tenemos al número complejo Z1 que es R1 cis de teta1 y al número complejo Z2 que es R2 cis de teta2, entonces observen la multiplicación será, si yo quiero multiplicar Z1 por Z2, multiplico sus módulos R1 por R2 y sumo sus ángulos cis de teta1 más teta2. Ahora, si quiero dividir Z1 entre Z2, pues divido sus módulos, el módulo de R1 entre el módulo de R2 y el ángulo sería la resta de teta1 menos teta2. Si observen, si se están multiplicando, los ángulos se suman. Si se dividen en el opuesto, los ángulos se restan. Pero ¿cuál de cuál? Pues al ángulo del número complejo del numerador, que es Z1, le resto el ángulo del número complejo del denominador. Entonces tampoco es tan difícil de recordar. Para las potencias, Z1 a la n, entonces su módulo o radio vector lo elevo a la n y al ángulo lo multiplico por esa potencia n, justamente, n teta 1. Y vean ahora para la raíz, observen. Entonces, la raíz enésima de Z1, o sea, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz décima, la que sea, será raíz enésima del módulo del número complejo, cis de teta, que es el ángulo del número complejo, más k veces 360 entre n. Muy bien. Entonces, esto es importantísimo. Lo que tienen que saber es que el índice de la raíz nos dice cuántas raíces va a tener este número complejo. En este caso, fíjense, si nuestro índice fuera 2, significa que nuestro número complejo tendrá dos raíces, raíz 1 y raíz 2. Y entonces, algo importante que deben de saber sobre esto es que las raíces de un número complejo van a estar distribuidas de manera equidistante, o sea, van a tener el mismo ángulo entre ellas. Por ejemplo, si son dos, imagínense, aquí está mi eje, mi plano de Argand, mi eje real y mi eje imaginario. Imagínense que aquí está mi primer número complejo, que es la raíz de este. Le voy a poner Z0 si quieren. Y significa que la otra raíz va a estar distribuida con un ángulo, van a estar distribuidas con el mismo ángulo entre sí. Entonces, entre estas dos va a haber 180 grados. 180 grados. Y por aquí deberá estar mi otra raíz, porque siempre van a estar distribuidas de manera que el ángulo sea el mismo entre ellas. Por ejemplo, si son dos, el ángulo entre ellas va a ser 180 grados. Si son tres, ¿cuánto sería el ángulo entre ellas? ¿Cuánto creen que sería el ángulo entre ellas, muchachos? ¿120 grados? 120, muy bien. Si fueran 4, ¿cuánto sería el ángulo entre ellas? 90. 90, muy bien. 90, 90, así es. Y entonces esta expresión que nos dice dónde va a estar ubicada la primera raíz, dónde va a estar ubicada la segunda, está muy sencilla. Vean ustedes, pongan mucha atención. La voy a copiar y la voy a escribir en la pizarra para que lo entiendan mejor, porque esto está un poco difícil de recordar.
Por ejemplo, cuando estamos en el curso de manera presencial, pues no pueden usar formulario ni nada. Y de repente es complicado para ustedes recordar todo esto. Pero vean, permítanme un momento, por favor. Permítanme. Anudar grabación. Vean, aquí le estamos sacando una raíz enésima a un número complejo. Entonces, le estamos sacando raíz enésima a un número complejo. Entonces nos dice, le sacamos raíz a su módulo, le tenemos que sacar raíz a su módulo, en principio, la raíz que nos indiquen aquí. Eso es lo primerito. Y lo segundo es que vamos a tener tantas raíces como el índice de esta raíz, justamente. Entonces, la primera raíz, su ángulo, va a ser teta, el ángulo original, dividido entre n, donde n es el índice de la raíz. Entonces, fíjense, imagínense ustedes que tengo, mi número complejo es Z1 igual a 4 cis de 60 grados. Eso es lo primero, imagínense. Después a este número Z1 le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces va a ser la raíz cuadrada de Z1, que será la raíz cuadrada de 4 cis de 60 grados. Y entonces me dice, bueno, yo les estoy diciendo que este número complejo, como tiene raíz cuadrada, va a tener dos raíces. La primera le voy a llamar Z0 y a la segunda Z1. Muy bien. Perfecto. Para que no les confunda esta notación, entonces a mi número complejo simplemente le voy a llamar Z. Y a su primera raíz Z0 y a su segunda raíz Z1. Y entonces vean, la primera raíz dice, se obtiene como la raíz cuadrada del módulo, que es 4, en ambos casos. Después sería cis de el ángulo original, 60, más k veces 360 entre n. Sin embargo, k debe de comenzar en 0. Y entonces eso es lo que a los alumnos se les complica. Entonces lo que yo les diría es que mejor lo piensen de esta manera. Observen ustedes. Les dije, la primera raíz va a ser raíz de 4 cis de nuestro ángulo original teta, que en este caso es 60, dividido entre el índice de la raíz. ¿Cuál es el índice de la raíz, muchachos? 2. 2, porque es 2. una raíz cuadrada. Muy bien. Y entonces ya lo simplifico. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. 2. ¿Y cuánto es 60 entre 2? 30. 30, muy bien. Eso es lo primerito. Siempre se parte de la primera raíz y va a ser siempre el ángulo original dividido entre el índice de la raíz. Eso va a pasar siempre para todas. Y lo segundo es que tienen que tener presente lo que les dije, que todas las raíces van a estar distribuidas de manera que el ángulo sea el mismo entre ellas. ¿Cuántas raíces dijimos que va a haber? 2. 2. Entonces tienen que estar distribuidas entre ellas con el mismo ángulo. ¿Cuál sería? Pues el ángulo va a ser 360 entre el número de raíces que va a haber. Entonces, como en este caso solamente hay 2 raíces, ¿cuánto va a ser el ángulo entre ellas? 180. 180. Entonces, si ya sé que la primera raíz es 2 cis de 30, entonces, ¿cuál sería la segunda raíz? Si sé que entre ellas va a haber un ángulo de 180. Sería 2 cis de... 110. No, Sería 210. perdón. Exacto, Sí, perdón. así es, 210, justamente. Así de sencillo. Y vean ahora otro ejemplo. Tengo a mi número complejo Z, que sería, déjenme pensar, 8 cis de 120, por ejemplo. Ya está. 8 cis de 120. Y entonces a este le voy a sacar raíz cúbica. O sea, raíz cúbica de 8 cis de 120. ¿Cuántas raíces va a tener? 3. 3, muy bien. Entonces empiezo Z0, Z1 y Z2. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, ¿quién sería Z0? Empezamos. ¿Por qué 210? Perdón. ¿Por qué 210? Pues porque estamos diciendo que el ángulo, como solamente hay 2 raíces, el ángulo entre ellas va a ser de 180 porque justamente van a estar distribuidas en 360 grados. Entonces dividimos 360 grados entre el número de raíces que va a haber. ¿Cuántas va a haber en esta? ¿Me puedes repetir? ¿Cuántas hay en esta? 2, justamente. Entonces divides 360 entre 2. ¿Cuánto te queda? 180.
180, justamente, muy bien. Y entonces, a partir de la primera raíz, la otra se tiene que ubicar a 180 grados de esta. Y entonces, si a 30 le sumas 180, pues llegas a 210. ¿Ya me explico? Gracias. De nada, de nada. ¿Ya lo entendiste? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora para este otro ejemplo, el que estamos haciendo. Profesor, Sí, te escucho, dime. la de la raíz, el 3, que ahí es raíz cúbica, ¿se Ajá. le pone de cuántas veces se le puede sacar raíz al 8 en este caso? Sí, sería raíz cúbica de 8. O sea, ¿qué número elevado a la 3 te da 8? ¿Qué número elevado a la 3 te da 8? Eso es lo que significa eso. Ajá. Ok. Entonces, sería raíz cúbica de 8, ¿sí? ¿De quién? De 120 entre el índice original, que es 3. Entonces, ¿qué me quedaría, muchachos? 40. 40. No, pero el raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Primero, Quedaría 2 sí ajá, de dosis de, Perdone. de ajá, 60 grados. dosis de 40. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces les repito, cuando saquemos raíces a un número complejo, nos enfocamos en la primera, ya está. Y después que nos ponemos a pensar, como las raíces tienen que estar distribuidas todas entre 360 y sabemos que va a haber 3, entonces ¿cuánto van a estar separadas entre sí? Cada 120 grados. Cada 120 grados, exacto. Entonces Z1 será 2 cis de 40 más los primeros 120 grados, y entonces me quedaría 2 cis de ¿qué? 160. 60. 160, muy bien. Y luego la tercera raíz sería 2 cis de 40 más 2 veces 120 grados. O sea, a 160 le vuelvo a sumar 120. ¿Qué me quedaría? 280 grados. 280 grados. Y si alguien hay un despistado y dice, no, pues va a haber un Z3, entonces sería 2 cis de 40 más 3 veces 120 grados. Entonces me quedaría 2 cis de ¿qué? De 400 grados. De 400, exacto. Y vean, Pero- cuando vimos igualdad de números complejos, pues yo estaría diciendo que Z0, que es 2 cis de 40, va a ser igual a Z3, que es 2 cis de 400. Porque si dibujo a mi número complejo en el plano de Argand, real imaginario, entonces módulo de radio vector 2 unidades, ángulo 40. Aquí está mi número complejo, Z. Listo. Bueno, sí, Z0. Y entonces voy a usar otro color y voy a graficar los 400 grados. Entonces aquí serían 360 más 40, me quedarían los 400 grados y resulta que son el mismo, llego al mismo punto, entonces estos dos son el mismo número complejo. Entonces, que pondrían ya no sería necesario ponerlo porque llegamos a la misma raíz de la que partimos. ¿Están de acuerdo? No sé si me explico, muchachos. Porque de repente eso es lo que algunos alumnos se equivocan porque siguen justamente la fórmula, la que les estoy mostrando, vean. Yo no se los quise explicar así, pues nada más porque creo que es más fácil de esta otra manera. Les decía, lo primero que tenemos que hacer es sacarle raíz al módulo del radio vector, del número complejo, y dividir nuestro ángulo original entre el índice de la raíz, ya está. Y una vez que sabemos eso, nos preguntamos cuántas raíces va a haber en total. En este caso, como es raíz cúbica, va a haber 3 raíces y sabemos que tienen que estar distribuidas con el mismo ángulo entre sí, pues divido 360 entre ese índice y ya me queda que 120 significa que van a estar distribuidas 120 grados entre sí. Y ya entonces a partir de la primera le sumo 120 más 120 grados y a esa le vuelvo a sumar otros 120 grados y ya llego a la tercera y última raíz. Pero vean, fíjense, siguiendo la expresión, por eso yo no se los quise explicar de esa manera, porque nuestra expresión dice lo siguiente. Voy a duplicar la página, permítanme, por favor. Listo, ya está duplicada la página. Bueno, entonces voy a seguir esta expresión y entonces me dice, la raíz, voy a sacar raíz cúbica a z, es decir, será la raíz cúbica de 8 cis, perdón, que estaba presionando un botón en mi lápiz. Permítame un momento. Será raíz cúbica de 8 cis de 120 grados. Ya está. Entonces, siguiendo esta expresión, me quedaría que
Entonces tendré 3 raíces a las que le voy a llamar Z0, Z1 y Z2. Ya está. Entonces Z0 será raíz cúbica de 8, porque es la raíz cúbica del radio vector. Ya lo tengo. Raíz cúbica de 8, cis de teta más k veces 360 entre n. En este caso, voy a borrar. Ya sé que el ángulo será de 120 grados. Lo voy a poner en otro color. Mi ángulo es 120 grados. Y ya sé que mi valor de n, el índice de la raíz, en este caso es ¿cuánto? 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Sí. Y dice aquí que tienen que empezar siempre en el valor de k igual a 0. Entonces, decimos aquí, si quieren, para k igual con 0, me quedaría entonces que Z0 sería raíz cúbica de 8, cis de 120 grados más 0 veces 360 entre 3. Y 0 por 360 es 0, entonces me quedaría raíz cúbica de 8, cis de 120 grados entre 3 simplemente, que eso es lo que yo les había dicho. La primer raíz se obtiene simplemente dividiendo el ángulo original entre el índice de la raíz, pero bueno, yo estoy ahora siguiendo la fórmula. Muy bien, ahora pongo para k igual con 1, me quedaría Z1 será raíz cúbica de 8, cis de 120 más una vez 360 entre 3. Y entonces me quedaría raíz cúbica de 8, cis de ¿cuánto? ¿Cuánto es 360 por 1? Pues 360 más 120 serían 480. 480 entre 3, 480 grados entre 3, ¿qué nos quedaría? 3 por 1, 3, 3 por 6, 18. 160. 160, muy bien, perfecto. 160 grados. Listo. Y luego sería, para k igual con 2, nos quedaría Z2 será raíz cúbica de 8, cis de 120 grados más 2 veces 360 entre 3. Entonces será raíz cúbica de 8, cis de ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto es 360 por 2? Pues sería 720 más 180 sería 840. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entre 3, ¿cuánto nos queda? 280. 280, muy bien. Y ya terminamos porque nos dice que tenemos que empezar cuando k vale 0 y terminar cuando k vale n-1, donde n es el índice. Nuestro índice era 3, 3 menos 1 es 2, o sea, terminamos cuando k vale 2. ¿Y cuáles son los ángulos que habíamos encontrado hace rato? Eran 40 grados, 160, 160 y 280, que fueron exactamente los mismos, pero las operaciones que hicimos fueron más sencillas. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? Es que nada más, si se dan cuenta, a 120 grados, aquí esta expresión, a 120 grados entre 3, le estamos sumando k veces 360, partiendo de que k vale 0. Entonces ya nos queda esta expresión, pero es mucho más difícil hacerlo de esa manera porque puede ser que nos equivoquemos en estas operaciones, en estas de aquí. Entonces nada más yo les sugeriría tener presente la primera raíz y que todas están separadas a un ángulo equivalente. Entonces, ¿cómo se saca ese ángulo? Pues dividiendo, justamente aquí nos está marcando, dividiendo 360 entre el número de raíces que va a tener. En este caso, como era raíz cúbica, era 360 entre 3, era que al ángulo original dividido entre n le voy a sumar múltiplos de 120 en este caso. Una vez 120, después 2 veces 120 y ya terminé. Así de sencillo. No sé si me entendieron, muchachos, al utilizar la fórmula. ¿Cómo Sí, ven? profesor. ¿Y cuál les parece más fácil, la fórmula o sin la fórmula? Sin la La fórmula. que quieran, Sin no la importa. fórmula. La que quieran está bien. Pueden usar la expresión que sea. Muy bien, bueno. Vamos a pasar ahora a esto de la función exponencial, esto mismo. En su forma exponencial, perdón, del número complejo.
antes de que pasemos a eso, muy bien. Entonces, operaciones con números complejos en su forma exponencial. Tenemos al número complejo Z1, que en su forma exponencial sería R1e a la teta 1 de i, y al número complejo Z2, que en su forma exponencial sería R2e a la teta 2 de i. Entonces, si yo quiero multiplicar Z1 por Z2, por eso les decía que esta forma es la más sencilla de usar. Multiplicamos sus módulos de los números complejos, R1 por R2, y vean, simplemente sumamos sus argumentos, y eso es porque si seguimos las leyes de los exponentes, cuando multiplicamos x cuadrada por x al cubo, escribo una sola base y sumo sus exponentes. Entonces, en este caso estoy multiplicando e a la teta 1 de i por e a la teta 2 de i, escribo una sola base que es e y sumo sus exponentes, teta 1 más teta 2 de i. ¿Sí se dan cuenta? Por eso les decía que esta es la que yo les sugiero utilizar. ¿Por qué razón? Pues porque en esta forma de los números complejos en su forma exponencial, simplemente habrá que seguir leyes de los exponentes. Muy bien, entonces, bueno, sigamos. Ahora en la división, vean, si yo quiero dividir al número complejo Z1 entre el número complejo Z2, entonces divido sus módulos y sus exponentes los resto, que son sus argumentos. Justamente, en la potencia Z1 a la n, el módulo lo elevo a la n y la potencia también la multiplico por n, justamente leyes de los exponentes. Tengo x al cubo y lo elevo a la 6, simplemente sería 3 por 6. Entonces aquí está n por el ángulo teta i. Y en la raíz cuadrada, pues será otra vez, perdón, raíz enésima. En la raíz enésima será la raíz enésima del módulo del número complejo por e a la teta 1 sobre n más k veces 2pi. En este caso le estamos sumando vueltas completas de pi, pero divididas entre n. Entonces otra vez empiezo con mi raíz z0, y esa raíz z0 será la raíz enésima de mi módulo por e a la teta del número complejo, en este caso, bueno, solo teta, entre n. Esa será mi primer raíz y las demás van a ser separadas 2pi entre el índice de la raíz. ¿Por qué? Pues porque en la forma trigonométrica sería 360 entre n, pero en la forma exponencial el ángulo lo manejamos en radianes. Entonces ahora le vamos a sumar o van a estar separadas 2pi entre n nada más. Lo único que cambia es que el ángulo que vamos a sumarle va a estar en radianes. Es exactamente lo mismo, pero ahora en radianes. A la primera raíz le vamos a sumar 2pi entre n, donde n nos dijo que era el índice de la raíz. Entonces, bueno, tómense un momento para copiar esto y ya ahora sí nos vamos a enfocar en puros ejercicios para que lo entiendan mejor. Les pregunto a los que tienen la mano levantada. Dice, realizar la multiplicación en forma binómica y en forma trigonométrica de los números complejos Z1 igual a menos 1 más i y Z2 igual a 1 menos i. Muy bien, entonces es en forma binómica, pero también nos piden hacer la multiplicación en forma trigonométrica. Entonces, de una vez comenzamos con la representación en forma trigonométrica o polar de los números complejos. Entonces, Z1 en forma polar, ¿cuál sería? Y Z2 también. Entonces, a ver quién me ayuda, por favor. Déjenme ver. Ricardo, adelante, te escucho. Ricardo, por favor. Z1 sería como 1... No, espere. Sí. Sería 6 de 135 grados. Pero primero el módulo, acuérdate, Ricardo, por favor. ¿Cuál sería su módulo primero? De Z1. ¿Recuerda? No, Ricardo, recuerda, el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y teta es igual al ángulo cuya tangente es b entre a. Sin embargo, también sabemos que si la parte real y la parte imaginaria tienen el mismo valor absoluto, entonces es un múltiplo de 45 grados. Y eso ya me lo dijiste bien. Estoy de acuerdo contigo. Es raíz de 2, ¿no? Exacto, muy bien. Permíteme, Ricardo.
Entonces, ¿lo repites otra vez, Ricardo? ¿Cuál sería Z1 en forma trigonométrica? Sería raíz de 2, 6 de 135 grados. Sí, de 135. ¿Alguno de ustedes no entendió por qué es raíz de 2 sí de 135? Muchachos, ¿me puede decir? Ahora sí. Z2 sería raíz de 2, cis de Ajá. 315 grados. Raíz de 2 cis de 315 grados. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien, Luis Octavio. ¿Y alguno de ustedes tiene? Entonces decíamos, nos piden realizar la multiplicación en forma binómica y en forma trigonométrica de estos números complejos, Z1 que es menos 1 más I y Z2 que es 1 menos I. Y nos piden hacer esa multiplicación tanto en forma binómica como en forma trigonométrica. Entonces, para convertir a nuestros números complejos o representarlos en forma trigonométrica, teníamos estas expresiones. Decíamos que R es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde A es la parte real y B la parte imaginaria, y teta sería igual al ángulo cuya tangente es B entre A. Muy bien, estas son las ecuaciones de transformación que ya habíamos anotado antes. Entonces, pues como nuestro número complejo Z1 es menos 1 más I, entonces R, pues decimos para Z1, pues R será la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y por eso nos quedó raíz de 2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿La persona que tenía duda en eso? Muchachos, ¿hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y ahora para el ángulo, ¿cómo lo encontraron? ¿Quién me puede decir? No recuerdo quién me ayudó a encontrar Z1, que le ayude a su compañero, por favor. A ver si lo entiende más fácil, si se lo explica a uno de ustedes. ¿Quién lo contestó? Le podría ayudar a su compañero. Bueno, yo lo saqué en la calculadora y me salió menos 45 grados. Ajá. Y pues el ángulo que correspondería sería 315 grados. Pero ¿de cuál hablas? ¿De Z1 o de Z2? Me parece que tenía duda en Z2 y fue el que yo... Ajá, ¿tú tenías duda en Z2? Muy bien, te explico por qué. Ah, no, No, no sé que si yo tú dije tenías. Ah, tú no tenías duda, ¿no? Pero vean, sí. yo dije Z2. Ajá, es que nosotros habíamos visto que si lo hacemos con calculadora, eso lo vimos en la clase anterior, si lo hacemos con calculadora siguiendo esta expresión, entonces nos quedaría, por ejemplo, teta será igual al ángulo cuya tangente, estamos en Z1, no lo olviden, ¿eh? Z1, para Z1 sería ángulo cuya tangente es B, que vale 1. Profe, se le está cortando otra vez la Estamos en conexión. Z1. Sí, por eso me detuve al hablar. Estamos en Z1 y la parte B en Z1 vale 1 y la parte real vale menos 1. Entonces, este cociente será menos 1. Y entonces, si usamos solamente esta expresión, pues nos preguntaremos en qué ángulo la tangente toma el valor de menos 1. Y son dos ángulos. Entonces, no siempre es recomendable usar esta expresión. Aunque la expresión se puede aplicar siempre, pues hay maneras más fáciles de determinar el ángulo que estamos buscando. Y para la persona que tenía esa duda, vea, es más fácil hacerlo de esta manera. Y justamente lo habíamos visto en las clases anteriores. Permítanme, voy a cambiarle de hoja antes de seguir con este ejercicio. Entonces, voy a dibujar mi sistema de referencia, mi plano de Argand. ¿Listo? Aquí está mi eje real y aquí está mi eje imaginario. Entonces, habíamos dicho que cuando un número complejo A y B son iguales en magnitud, A igual a B, entonces el ángulo que se forma es múltiplo de 45. Por ejemplo, habíamos dibujado al número complejo Z1 que es 2 más 2i. Entonces, 2 real, 2 imaginario, aquí está mi número complejo Z1. Entonces, habíamos dicho que si yo recuerdo, el radio vector R es el segmento de línea recta que parte del origen y que llega hasta mi número complejo, hasta mi par ordenado que representa. Entonces, como midió 2 unidades en esta dirección y 2 en esta, entonces se formó un cuadrado de ángulo 90 grados. Pero si este segmento lo está dividiendo en 2, ¿cuál es el ángulo que tiene este número complejo? Pues será de
45 grados. Entonces, ahora si mi número complejo estuviera en el segundo cuadrante, que sea, por ejemplo, Z2 igual a menos 2 más 2i, otra vez observamos que estos son iguales en magnitud, no así en signo. El signo nos ayuda a identificar en qué cuadrante se encuentra. Entonces, como está en el segundo cuadrante, otra vez dividió a nuestro cuadrante dos ángulos iguales de 45 grados. Entonces, este ángulo mide 45, pero el que reportamos es el que se mide desde el eje real. Entonces, ¿cuál sería este ángulo? 135. 135. Muy bien, para la persona que tiene duda, eso es lo que ya habíamos explicado antes. Luego, si nuestro número complejo está en el tercer cuadrante, que sea, por ejemplo, Z3 es igual a menos 2i, observamos otra vez que la parte real y la parte imaginaria son iguales en magnitud, no así en signo. Bueno, en este caso, también en signo. Entonces, 2 en la parte real, 2 en la parte imaginaria, otra vez divide a mi tercer cuadrante en dos ángulos iguales de 45 grados. Permítanme. 45 grados. Y entonces, ¿cuál sería el ángulo que mide desde aquí hasta acá? Pues 180 más 45 serían 225. Y si nuestro número complejo se encuentra en el cuarto cuadrante, por ejemplo, Z4 igual a 2 menos 2i, entonces otra vez divide en dos partes iguales, donde este será 45, pero el ángulo que reportamos va desde aquí hasta acá y sería 315. De ahí fue de donde sacó tu compañero estas respuestas. Pues porque él se basó en la parte real y la parte imaginaria que eran del mismo valor absoluto. Nada más identificar en qué cuadrante se encontraría. ¿En qué cuadrante se encuentra este número complejo? Que encerré en rojo. ¿En qué cuadrante se encuentra? En el tercero. No. En el segundo. En el segundo. Y por eso es que reportaron el ángulo 135. Y ahora este número complejo Z2, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el cuarto. En el cuarto, por eso dijeron este otro ángulo 315. No sé si la persona que tenía duda ya con eso lo aclaró, pero ya lo habíamos dicho, o sea, fue fácil en este ejercicio porque tanto la parte real como la parte imaginaria toman el mismo valor. Entonces el ángulo es múltiplo de 45. En cualquier otro caso, pues sí habrá que usar forzosamente esta expresión. Θ igual al ángulo cuya tangente es B entre A. Pero pues en este caso no era necesario hacerlo, nada más era más sencillo ubicar en qué cuadrante se encuentra y como la parte real y la parte imaginaria son iguales en valor absoluto, por lo tanto es múltiplo de 45 el ángulo que buscábamos. No sé si estén de acuerdo todos, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Ya Sí, entendieron profe. por qué fueron 135 y 315? Bueno, ya. Entonces, ahora sí nos piden hacer la multiplicación. Empezamos con la forma sencilla, que son en la forma trigonométrica. ¿Qué pasó, José Luis? ¿Quieres preguntar algo o ayudarme? José Era Luis. participar para la Adelante. multiplicación. Sí, adelante, por favor. Vamos a Ah, comenzar, José Luis, con la forma polar. La multiplicación en forma polar, ¿cómo quedaría? ¿Me puedes ayudar, por favor? La voy a bueno, escribir. Permíteme. Ujú. Voy a poner el número complejo Z1, que es raíz de 2 cis de 135 y raíz de 2 cis de 315. Entonces, ¿qué nos quedaría ahora sí, José Luis? Por medio de la fórmula se multiplicarían los dos, el raíz de 2 del Z1 y el raíz de 2 de Z2, dando 2 Ajá, muy bien. por cis, Ajá, y se suman los ángulos de exacto, muy bien. 135 y Ajá, 315, dando exacto. 450. Exacto, muy bien. Entonces, Z1 por Z2 sería 2 veces cis de, ¿qué me dijiste? 450. 450. Muchas gracias. Ya está. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Eso es en la forma trigonométrica. Y en la forma binómica, ¿cómo se multiplican? ¿Quién me puede decir?
No lo vamos a hacer, pero ¿cómo se multiplican? O bueno, ya lo hacemos, no hay problema. Permítanme, porque ya tienen manos levantadas, ahora sí. Magali, ¿me podrías ayudar en forma binómica, por favor? Bueno, en la forma binómica se va a operar término por término y Ajá. quedaría menos 1. Menos Más. 1 más i por 1 menos i, eso quedaría. Ajá. Eso sería igual a menos 1 Ajá. más 2i más, Ajá. no, menos i al cuadrado. Y ya al final quedaría 2i. Quedaría 2i, nada más. Sí. Muy bien, perfecto, estoy de acuerdo. Y si alguien más me podría ayudar a representar a 2i en su forma trigonométrica o polar. Magali, bueno, Magali ya ayudó. Entonces, Isaac, ¿cómo representarías a 2i en su forma polar o trigonométrica? 2i. A ver. Bueno, si no quieres decirlo, está bien, no hay problema. ¿Alguien más que quiera decirlo? ¿Cómo representaría a 2i en su forma polar o trigonométrica? Justamente era parecido a algo de la tarea, entonces yo esperaría que no tengan duda. Sería 2 seno. No, 2cis. Ah, sí, 2. Sí. Ajá. ¿De cuál sería el ángulo? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuál sería el ángulo? Ubíquenlo en el plano de Argani, así va a ser más fácil. 90 grados. Exacto, 90 grados. Y resulta que esta representación es equivalente a esta, porque ¿cómo llegaríamos de 90 a 450? Sumándole 360. Exactamente, y entonces ya habíamos visto por igualdad de números complejos que dos números complejos son iguales si sus radios vectores son iguales y su ángulo es igual, o bien es ese ángulo más k veces 360. Entonces, si a 90 le sumo 360, me queda el 450. Entonces resulta que esos dos son en realidad el mismo número complejo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio 6. Permítanme, no sé si los que levantaron la mano en grabación. Entonces, nos piden realizar la multiplicación de los números complejos Z1, que está en forma polar, que es 4 cis de 23 grados, y Z2, que es 5 cis de 210. Entonces, nos piden hacer la multiplicación de Z1 por Z2. ¿Cuánto nos quedaría, Paola? Voy a marcar la operación. 4 cis de 23. 4 cis de 23 por 5 cis de 210. ¿Cómo quedaría, Paola? Z1 por Z2. Quedaría 4 por... Ajá. 4 por por 5. Ajá, muy bien. Cis de... Sí. Cis de 23 más 210. Exacto, muy bien. ¿Y eso cómo queda simplificado? 20. Ajá. Cis. Ajá. De 233 grados. 233 grados, muy bien. Muchas gracias. ¿Están todos de acuerdo con su compañera? Entonces, ahora vamos a hacer el cociente de Z2 entre Z1. ¿Cómo quedaría? Por favor, Cristian. Nos quedaría Z2 es 5 cis de 210 y Z1 es 4 cis de 23. Entonces, ¿cómo quedaría, Cristian? Cristian Eduardo Hernández, ¿te escuchamos? Perdón, quedaría 5 cuartos de cis. Ah, muy bien, Cristian. ¿De quién? 5 cuartos de cis, ¿de qué ángulo? Sí, de La operación. de 187 grados. ¿Y cómo te quedó ese 187? De 210 menos 23. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Entonces sería 5 cuartos de cis de 187 grados. Me dijiste, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto, ya está. Y bueno, como hay más manos levantadas, pues podemos seguir practicando operaciones.
con esta misma. Entonces, si alguien me podría ayudar con Z1 al cubo, por favor. Entonces, ¿quién sigue? Isaac Hernández, ¿cómo quedaría Z1 al cubo? ¿Puedes plantear la operación primero antes de dar el resultado final? Por favor, Isaac Hernández. Sí, Z1 al cubo quedaría como 4 al cubo. No, 4 cis de 23 grados al cubo. Ahora sí, ya dime Como entonces. 4 de 23 Ajá. al cubo. Ajá. Ajá. Ahora Entonces sí. quedaría 4 al cubo. Ajá, muy bien, gracias. Isaac, Por continúa. cis Ajá, de ajá, 3 por 23. exacto, 3 por 23. Muy bien, Cristian. Perfecto. Y este 3 que escribió Cristian es justamente la potencia, porque Z1 al cubo es Z1 por Z1 por Z1, y según la multiplicación, se multiplican los ángulos, entonces los radios vectores, 4 por 4 por 4, pues 4 al cubo, y se suman los argumentos, entonces sería 23 más 23 más 23, que una suma se puede abreviar a través de una multiplicación. 3 veces 23, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Isaac, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, perfecto, Sí, Isaac, muchas gracias. Perfecto, por si a alguien se le olvida la fórmula, pues haga la multiplicación, Z1 por Z1 por Z1, y va a ver que llega al mismo resultado. Y entonces, ¿qué nos quedaría, Isaac? ¿Cuál sería ya el resultado, Isaac? Nos quedaría 64 Ajá, por 64 cis de ajá, 69. 69. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Entonces vamos a hacer una última operación. Permítanme. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, raíz cuarta de 5 cis de 210 grados. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda con eso? Las manos que ya están levantadas son ninguna. ¿Quién me quiere ayudar? Vamos a sacar raíz cuarta de Z2. Ajá. Entonces, ¿quién me ayuda? Entonces, Areli, ¿me puedes ayudar cómo comenzamos? Primero vamos cuántas son las raíces que vamos a obtener y van a ser Permíteme. Ajá, entonces, ¿cuántas raíces tendremos? 4. 4 en total. Muy bien, Areli, muchas gracias. Luego, Luego, lo primero que hacemos es sacarle la raíz a la parte, ¿cómo se llama? el radio vector. Al radio, me parece. Ajá, a R. Ajá, muy bien. Sí. Y comenzamos con la primera raíz que le vamos a llamar W0. Para no confundirnos, si quieren, no volver a usar Z, vamos a usar W. W0, ¿quién sería nuestra primera raíz? Me dices que será la raíz cuarta de 5. Muy bien. ¿Y luego? Ajá, ¿y luego, Areli? Para sacar el primer ángulo, dividimos ese 210 entre el número de raíces que vamos a tener, que es 4. Exacto, muy bien. ¿Y qué nos quedaría? 52.5. Ajá, entonces sería cis de 52.5. Muy bien, estoy de acuerdo. Listo. Ya que tenemos la primera raíz, ¿cómo obtenemos las demás? Como ya sabemos cuántas raíces tenemos, Ajá. sabemos que la distancia entre los ángulos va a ser la misma. Ajá. ¿Y cuál sería esa distancia? Va a tener una distancia de 90 grados. Entonces, para 90 grados. ¿De dónde sacaste ese 90 grados? Areli está diciendo que entre las raíces va a haber una distancia angular de 90 grados. Ajá. Areli decía que entre cada raíz va a haber una distancia angular de 90 grados.
y ahorita nos está explicando cómo encontró esa distancia angular de 90 grados. Se obtuvo de dividir 360 grados entre... Puta mecha, nos hacen... ¿Entre qué, Arely? Entre 4, entre el número Ajá. de raíces. Entre el número de raíces que va a haber, exacto. ¿Y cuánto quedaría? Los 90 grados que dijo. Muy bien. Y entonces, ya que sabemos que entre las raíces va a haber una distancia angular de 90 grados, entonces, ¿quién sería la siguiente raíz, Arely? Sería, se refiere al ángulo, ¿verdad? No, a toda ya como tal. Ah, ok, Recuerden- sería raíz cuarta de 5 Ajá. Sí, de 142.5 grados. perdón. ¿Así está bien? De 142.5 grados. Perfecto, ya está. Luego, Arely, continúa, por favor. Ok, entonces ahora le volvemos a sumar otros 90 grados. Exacto. Sería... Ay, perdón, esperen. Pero tienes que decir todo, recuerda, Arely, porque el número complejo tiene radio, vector y ángulo. Entonces, no solo tienes que decir el ángulo, tienes que decir todo. Muy bien. Ok, Ajá, entonces sería raíz cuarta de 5, ajá, sí, de 232.5. exacto. ¿Y cuántas raíces llevas? Digo la siguiente. ¿Cuántas Llevo llevas? 3. Ajá, ¿y cuántas son? 3. Me No, falta en una. total. Ajá, falta una, muy bien. Perfecto, entonces, ¿quién 4. sería la última? Sería raíz cuarta de 5, Ajá, sí, de sí, 322.5. muy bien, perfecto, Arely. Listo.